Jesucristo en todos sus evangelios. Gracias a todos los que nos ven en esta tarde. Dios los bendiga desde el Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny Español, México. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, gente bonita, gente preciosa que nos ve aquí en toda la región Cañera, Mante, Jicotenca, Gómez Farías, Ocampo, Antiguo, Nuevo, Morelos, Yera y González. Gracias a todos ustedes que nos ven. Dele like, comparta esta tarde. Yo soy Domingo Valadez Torres, siervo del Señor Jesucristo, esclavo de Dios, y ministro la palabra del Señor en esta iglesia. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta hora, en este lugar. Gracias en este día. Dios les bendiga. Hermanos, en esta tarde, buenas tardes a todos. Dios les bendiga a mis queridos y amados hermanos, a todos ustedes. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, hermanos, que estamos aquí. Esta tarde vamos a estudiar la cuarta parábola, que es una serie de parábolas de Jesucristo. Tal vez nunca las hemos estudiado, hermanos. A lo mejor más las leemos. Sí, a lo mejor no hemos podido interpretarlas, pero hoy que estamos estudiando esta serie de parábolas, yo quisiera que en un tiempo ustedes reflexionaran sobre las parábolas que vamos a ver y que vamos a estudiar en esta tarde, ¿verdad? Que es la cuarta parábola, y es la parábola, hermanos, de el rico y Lázaro. Es de la parábola del rico y Lázaro, que nos lleva a un pasaje histórico. Posiblemente sea controversial de que digan que fue una parábola o fue un hecho real. De las dos maneras que hayan sido, esta parábola nos deja una gran enseñanza. Entonces vamos a ver todo esto. Posiblemente esta historia que estamos viendo, que enseñaba Jesús a sus discípulos, porque esta parábola se la dijo a sus discípulos, en la enseñanza de las Escrituras se la dijo a ellos, y mucha gente la oyó. Entonces podemos entender esto, hermanos, y quiero decirles a todos ustedes, fíjense bien hasta dónde vamos a llegar a explicar esto. Hay ricos que están lejos de Dios, están alejados de Dios, pero también hay pobres que viven alejados de Dios. Y posiblemente también haya ricos que estén cerca de Dios. Y lógicamente que hay pobres que están cerca del Señor. Pero en esta tarde vamos a ver a dos personajes. Vamos a ver a un hombre rico que menciona la Biblia, y a un hombre pobre que menciona con su nombre, que es Lazarito. Era un mendigo. Ahora quiero decirte una cosa. Hay pobres que pueden comer un plato de frijoles 2 veces al día. Pero hay pobres tan pobres que nada más pueden comer un solo plato de frijoles al día. Y hay pobres extremadamente pobres que duran 15 días o 10 días en comer un pedazo de pan. Entonces estamos hablando de cosas extremas. Y cuando hablamos de Lazarito, de Lázaro el pobre, estamos hablando de un hombre mendigo. ¿Y qué podemos hablar de la definición de un mendigo? Es un hombre o una persona extremadamente pobre que no tiene que comer. Entonces, Jesús quiere mostrar dos cosas. Los ricos que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios. Y los pobres que están bien pegados al Señor. El Señor nos quiere hablar esta tarde. Y hay varias cosas que Él nos quiere enseñar, pero vamos a estudiar la primera. Tal vez no me alcance, hermano, el tiempo para desarrollar todo el mensaje, pero el domingo lo vamos a continuar. Vamos a estudiar la primera. Miren, niños, ustedes se jactan de comer 3 almuerzos, 3 comidas al día.
Pero este hombre que yo les hablo era un hombre que había buscado siempre estar con Dios y nunca había logrado una riqueza. Nunca logró en su vida una riqueza. Pero ¿saben? Una de las cosas más grandes que él logró es alcanzar las riquezas del reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros a veces nos jactamos de comer 3 veces al día y no nos gusta la comida y le decimos a mamá: no me gusta esa comida, hazme un huevo. Esa comida no me gusta. Mira, amados hermanos y amados niños, fíjense, yo los amo mucho a ustedes, pero ustedes son bien chiflados. Este hombre que era pobre, estaba pobre y no tenía comida. Mas la Biblia dice que sufría por no tener que comer, pero sufría también por una enfermedad que tenía en su cuerpo. Tenía una enfermedad, todavía que no tenía que comer, todavía tenía sufrimientos en su cuerpo, sufrimientos en su alma, sufrimientos en su espíritu, sufrimientos en su cuerpo físico. Y nos lleva a una escena muy crítica de una persona completamente abandonada. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo abandonó. Vamos a ver la primera enseñanza que nos deja esta parábola. Vamos a ver la primera enseñanza. La condición material, hermanos, de un hombre o de una persona o de una mujer no tiene nada de proporcionalidad de estar espiritualmente cerca de Dios. No porque la persona es muy rica, sí, porque hoy en día que hay muchas personas que dicen que un pastor que es pobre no está cerca de Dios. Eso es una gran mentira. Que un cristiano que no es rico no está cerca de Dios. No tiene nada de proporcionalidad el que sea rico y que esté cerca de Dios. No es proporcional. Como tampoco es proporcional, entre más pobre estoy más cerca de Dios. Eso es mentira. Entonces, conociendo la condición, no puede servirnos como un argumento para nuestra vida espiritual. No puede servirnos de argumento. Es que yo vivo bien feliz, tengo muchas riquezas. ¿Y qué importa que tenga riquezas pero no tienes a Dios? Esa no es una condición para ser feliz. La condición para ser feliz es que cada persona, cada hombre, cada mujer tengan a Jesucristo en su corazón. Esa es la primera condición. Para ser feliz en la escuela, yo necesito primero conocer a Dios. Niños, para que yo tenga una felicidad en mi escuela, yo tengo que servirle a Dios con mi vida, con mi vida. Ustedes tienen que servirle a Dios con su vida. Un rico puede estar mal ante Dios. Un pobre puede estar mal ante Dios. Pero también un rico puede estar bien delante de Dios. Pero también un pobre puede estar bien delante de Dios. Hay ricos, hermanos, que pueden estar bien delante de Dios. Recordemos a Abraham. Abraham era el hombre más rico del oriente, pero era un hombre que estaba lo más cerca del Señor. Era el padre de la fe. Promovía la fe en su corazón. Pero era tan rico que Dios lo amaba. Tan rico en las cosas materiales, pero era tan rico en la fe espiritualmente. Entonces, puede ser que algunas personas ricas estén cerca de Dios,
En la historia que vamos a ver y estudiar, se habla de un hombre rico que estaba bien ante Dios. En la Biblia vamos a ver un pasaje, y de un pobre que estaba bien delante de Dios. Aquí lo más importante de esta historia es, fíjense bien, lo más importante que vamos a tener que entender es a dónde iban a ir ellos cuando ellos murieran. Aquí lo más importante no son las riquezas, lo más importante no es la pobreza en donde estaba el hombre enfermo, mendigo, en una banqueta pidiendo comida. No, aquí lo más importante es a dónde iban a ir ellos después de que murieran. Yo me pregunto, ¿tú sabes a dónde vas a ir después de que tú mueras? Aquí lo más importante, ¿a dónde vamos a ir? Hay dos lugares claros y específicos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lo importante no es si tú eres rico o eres pobre. Lo importante es que tú sepas a dónde vas a ir. Queridos hermanos y hermanas, amigos que me están viendo, lo más importante es que si tú le estás fallando a Dios, tú también debes saber a dónde vas a ir cuando tú mueras. Lo más importante es saber si eres rico, eso no es importante. Si eres pobre, no es importante. Lo más importante es que tú tienes que saber a dónde vas a ir si tú le has fallado a Dios. Esa es la enseñanza, la primera enseñanza de la parábola. Es la primera enseñanza, hermana rica, que Jesucristo nos quiere dar a entender. Es la primera enseñanza que Él nos quiere dar a entender, hermanos. Ahora, déjame decirte en esta hora, no tanto en la tierra como estás viviendo, no tanto con tus riquezas como estás viviendo, no tanto que vivas bien en la pobreza como estás viviendo, no importa cómo vivas en la tierra, sino cómo llegues al cielo. Cómo llegues tú al cielo, eso es lo más importante. Ahora bien, vamos a leer Lucas 16, 19 para asentar el punto central de nuestro tema, para poder tener el punto central de nuestro tema. ¿Ok? A mí me fascinan las parábolas, hermanos, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Me meto en el personaje de la palabra, hermanos. Me gustan todas las palabras, pero las parábolas, hagan en cuenta que yo las estoy viviendo adentro de la escena. Me fascina. Dice la palabra, nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Mire qué alegría, hay chachalacas por ahí. Están cantando. Quiere decir que por aquí anda el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léanlo conmigo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían sus heridas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en otras palabras, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba, hermano? Atormentado. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán cuando alguno se levantare de los muertos. Amén. Esta es palabra de Dios. Siéntese. Gloria a Jesucristo. Entonces, hermanos, dice la Biblia en el verso 19 que había un hombre rico. Hermanos, había un hombre rico totalmente de riquezas materiales. Había un hombre rico y nos da un indicio de que los ricos tienen el favor de Dios, y eso es la gran mentira. ¿Sí? Eso es mentira. Los judíos en aquel entonces querían ser ricos todos, porque ellos decían que todos tenían derecho a ser ricos porque eran hijos de Dios. Y ellos pensaban que teniendo riquezas lograrían entrar al reino de Dios. Mas Jesús les dijo, esto no es así. Sí, Jesús les explicó en parábolas que esto no era así. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día muchos buscan las riquezas materiales. Muchos buscan hacerse ricos con cosas materiales, con finanzas, ambicionando el poder y ambicionando las riquezas. Ahora déjame decirte, como hoy en día, fíjense bien, muchos cristianos, diga bien conmigo, ¿cuántos? Muchos vienen a la iglesia a pedirle a Dios para que Dios les mande las riquezas materiales. Muchos ricos, muchos cristianos quieren ser ricos, pero no hay nada proporcional que cuando seas rico estás más cerca de Dios. Eso no funciona en el reino de Dios. Eso no funciona. Entonces, muchos ricos piensan que el síntoma de estas riquezas es estar más cerca de Dios, y cuán equivocados están los creyentes que piensan que siendo ricos, que piensan algunos pastores de la falsa doctrina de la prosperidad, les hablan a las iglesias que Dios hoy, este año nos va a prosperar. Les hablan, hermano, que Dios en este año va a traer retribución de cosas materiales. Y todos los cristianos, amén, amén, nos va a hacer rico el Señor. El que busca las riquezas nunca va a encontrar el reino de Dios. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Entonces, primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y sus justicias. Las escrituras hablan, hermano, hablan de un muchacho joven, nos muestran el peligro de las riquezas. Las escrituras nos muestran el peligro de las riquezas. Más adelante en Lucas 18, no lo busquen, lo vemos el domingo. En Lucas 18:22 nos habla de un joven rico que se acercó a Jesucristo para decirle, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces Jesús, volteando, lo ve y le dijo, ¿guardas todos tus mandamientos? Señor, todos los mandamientos guardo. Entonces le dijo, sí, dale todas las riquezas a los pobres y sígueme.
Viendo en su corazón que tenía muchas riquezas, se dio media vuelta el joven y se fue. Entonces Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Entonces Dios está diciendo que no porque tú eres rico vas a entrar al reino de los cielos. El joven se fue entristecido porque Jesús le dijo, ok, tú quieres pertenecer al reino de Dios, entonces dale todas las riquezas a los pobres. ¿Por qué mencionó a los pobres? ¿Por qué mencionó Jesús a los pobres? ¿Por qué no dijo dáselo a los sacerdotes del Sanedrín? Dáselo a los escribas y fariseos. ¿Por qué Jesús mencionó a los pobres? Más adelante te lo explico. ¿Sí? Más adelante te lo explico. ¿Sabes una cosa muy importante? Porque Jesús mencionó a los pobres, eso fue algo muy importante. Entonces Jesús dijo cuán difícil que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Fíjate, un animal grande, un animal enorme, dice el Señor que es más fácil que entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora déjame decirte, hermanos, ¿por qué no puede entrar al reino de los cielos? ¿Por qué no puede entrar un rico? Porque su Dios o sus dioses son las riquezas. El rico no le sirve a Dios, el rico le sirve a sus riquezas. Entonces, porque su Dios es el dinero y las riquezas. Por eso el hombre rico difícilmente podrá entrar al reino de Dios. Veamos, hermanos, a que este hombre que había prosperado, este joven que recibió la llamada, este joven que recibió la palabra de Dios, o este hombre rico de Lázaro, cuando Dios le dijo ponte a cuentas conmigo, no se quisieron poner a cuentas con Dios. Dios le habla ahorita a los ricos y les dice pónganse a cuentas conmigo, acérquense a mi reino. Es el momento de que los hombres ricos y los hombres pobres se acerquen al reino de Dios, pero no lo hacen. Es más, muchos de nosotros no lo buscan. Vamos a ver, hermanos, una parte importante. Veamos que hay ricos. Fíjese bien, ahí me voy a detener un poquito. Santiago 5:1-6. Vamos al libro de Santiago 5, del 1 al 6. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay ricos que explotan a los pobres. Hay ricos que les quitan el salario de su jornada a los pobres. Primero los endeudan, primero les prestan, primero les dan dinero con intereses. Y cuando los pobres van a cobrar su salario, ya deben todo y les quitan todo. ¿Usted conoce de esas personas? No me lo diga. Estamos llenos en Chico de esas personas. Hoy que vemos, ¿sabe por qué ¿sabes por qué se hicieron los sindicatos? ¿Sí sabes? ¿Por qué, Nelly? Para defender a los pobres. Por eso se crearon los sindicatos, hermanos, para que los ricos no abusaran de los pobres. Y parece que aquí conozco personas que están abusando de los obreros. Por eso se crearon los sindicatos, hermanos. Si los ricos fueran justos con los pobres, con su jornal y su salario, no habría necesidad de sindicatos. No habría más gremios políticos. No hubiera líderes de la CNC. No hubiera líderes de pequeños propietarios. Porque están abusando del salario, del jornal de los pobres. Mire lo que dice Santiago. Santiago declara una lectura contra los ricos opresores. Y no soy yo el que lo estoy diciendo, hermano, esa es la palabra de Dios. Santiago 5:1, lo leemos por favor, hermanos. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas
están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos, y habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones, como en día de matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y a él no os hace resistencia. Santiago está hablando de una condenación que viene para los ricos opresores. Santiago está hablando de un castigo. Santiago está hablando de un castigo que Dios le hizo al rico de la parábola de rico y Lázaro. Ellos hacen banquetes. Ahora vamos otra vez a Lucas 16, 19. Ahí donde estábamos leyendo, dice la palabra, había un rico, ya expliqué lo que era un rico, pero ahora le voy a decir, que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Y qué dice? Hacía cada día banquetes con esplendidez. Se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, hermanos, la púrpura era una tela que usaban los nobles y los reyes. La púrpura era una tela que usaban nada más los ricos. Se distinguía la clase de la ropa que usaba el hombre rico. Se distinguía la ropa que usaba porque la usaban los reyes. Y se distinguía entre la clase pobre de los israelitas. Ahora dígame usted en esta hora, hermanos, el lino fino era una ropa tan cara. Vamos a estar hablando de esto, hermanos. Dice, el lino fino era una ropa tan cara. ¿Sabe cómo se compraba el lino fino, hermana Vero? ¿Sabe cómo usted se compraba? Ok. Se pesaba la tela de lino fino porque era la tela más fina que se ponían abajo de la túnica de púrpura. Se pesaba y se pagaba con oro. Así que el rico que se vestía con lino fino sabía lo que iba a gastar. Pesaban la tela de lino fino y él tenía que pagar con granitos de oro el mismo peso que pesaba la tela, pesaba el oro. O sea, que vivía exageradamente, extremadamente rico. ¿Sabe? Yo hoy en día conozco una marca que se llama Army. El traje Army para vestir de un político vale 150,000 pesos. Eso es lo que vale hoy. Entonces, cuando nosotros vemos que este hombre se vestía de esa manera, de una manera de vestirse diariamente con 150,000 pesos, lo que costaba una túnica púrpura y una túnica de lino es lo que cuesta hoy en día un saco de vestir caro de marca Army para los políticos y los ejecutivos. Ahora déjame decirte, un traje alrededor más o menos de 150,000. Era un vestido exagerado. Andaba vestido con ropa cara exageradamente. Hay mujeres, hermanos, de hoy en día que visten vestidos de 30,000 y de 50,000 pesos. De esos hombres ricos, millonarios y políticos que le compran a sus mujeres esos vestidos. Se vestía con ostenticidad. Se vestía, mi hermano, y presumía su ropa. Y presumía su ropa. Pero yo le pregunto a usted, ¿a dónde fue el rico cuando murió? Al infierno. ¿De qué le sirvió
rico. El hombre rico fue a parar al infierno. Ahora le digo hermanos, dice la palabra, verso 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta. Fíjese bien, lo ponía en una camilla, echado a la puerta del hombre rico, a ver si el hombre rico le daba una migaja de pan. Y donde estaba ahí acostado, venían los perros a lamberle las llagas que había en su cuerpo. Los perros se acercaban porque él ya gemía. Sus heridas y sus llagas estaban llenas de pus. Y los perros venían y lo lambían. Pero dice la Biblia, hermanos, el verso 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las heridas. Pero aquí viene la historia más importante de la enseñanza. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al paraíso de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al paraíso. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿A dónde fue el rico, hermanos? Fue al infierno. Entonces hay ricos que están lejos de Dios, y hay ricos que van a estar en el infierno, y hay pobres que están cerquita de Dios y van a ir a morir y van a estar en el seno del Señor, en el paraíso. Ahí, hermanos, es la respuesta de la enseñanza de el primer punto de la parábola. ¿A dónde fue el rico y Lázaro después de que murieron? El primero fue al infierno y el segundo fue al reino de Dios. Ahora, amigo y amiga que usted me está viendo, ¿usted está seguro a dónde va a ir después de que usted muera? ¿Usted está seguro un segundo después de que usted muere en la tierra? ¿Usted está seguro a dónde va a ir, amigo y amiga que me está viendo? Querido hermano y querida hermana, amado pastor y amada pastora, si usted le está fallando a Dios, usted sabe a dónde va a ir. También los pastores pueden estar lejos de Dios. Y también los creyentes, las ovejas, pueden estar lejos de Dios. Dice la palabra, hermanos, en el verso 19, vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día, ¿qué? Banquetes con esplendidez. Acércate, Miquel, pon el video. Allá está. Sí. Una vida con propósito. Espérame entonces. Entonces, hermano, dice la palabra que hacía banquetes con esplendidez. ¿Qué hacía, hermanos, el rico? Significa, exactamente, significa, hermanos, significa que esta persona, sí, amaba al mundo y amaba al pecado de la carne. Saciaba su apetito con espléndidos banquetes todos los días. ¿Cuántos días, hermano? Todos los días. Amaba los banquetes y los placeres del mundo y los banquetes de la carne. No se parecen así a nuestros ricos de esta ciudad. No se parecen. Bueno, yo conozco amigos, hermanos, discúlpenme, conozco amigos en Matamoros que no falla un fin de semana sin que haya carne asada y bebida y cerveza. También hay pobres, hermanos, que están lejos de Dios. En Matamoros no falta un hogar que tengan fajitas de pollo, fajitas americanas. Todos los sábados y domingos se ven los asadores subiendo el humo, el olor de la carne. Y yo les digo, ¿a dónde van a ir todas esas personas? ¿A dónde van a ir todas esas personas? Porque dice la Biblia que este hombre rico hacía banquetes con esplendidez todos los días. Pero yo digo, ¿a dónde se van a ir los pobres que hacen banquetes todos los fines de semana con esplendidez? Y yo me pregunto, ¿a dónde se van a ir todos estos obreros?
¿A dónde se van a ir todos estos campesinos, hermanos? Este hombre presumía de riquezas, hacía banquetes cada día con esplendidez. Esto habla que este hombre estaba entregado a todos los placeres del mundo y de la carne. Hermanos, Salomón quiso decirnos algo, y con esto termino, porque sigue bastante. Eclesiastés 2:10, vaya conmigo a Eclesiastés 2:10 y 11, usted lo busca, ¿sí? Salomón nos dice una gran enseñanza en el libro de Eclesiastés 10 y 11. Gracias, hermanos. ¿Ya lo hallaron? Ayúdenle a buscarlo a los hermanos. ¿Ya lo hallaron? Eclesiastés, hermanos. 2, 10 y 11. ¿Ya lo tenemos? Ok, lo leemos. Salomón dice, con su sabiduría: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y qué dice? Y sin provecho debajo del sol. Salomón nos está diciendo con una gran sabiduría que siendo él el rey de Israel, que teniendo toda la riqueza de todo el mundo, él no se saciaba de hacer banquetes todos los días. Él no se saciaba, hermanos, no le negó nada a sus ojos. Y los ricos no le niegan nada a sus ojos. Bueno, déjenme decirle, hermano, también los pobres que están lejos de Dios no le niegan nada a sus ojos. No le niegan nada a su cuerpo. ¿Y saben de qué me estoy refiriendo, hermanos? Hay niños que no puedo hablar. Hay ricos y hay pobres que no le niegan nada a sus ojos, ni le niegan nada a su cuerpo. Todo lo que desean toman. Pero aún con todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón llegó a reconocer que todas las riquezas que tenían no le hacían feliz, que no había felicidad en todas las riquezas del mundo. Ay, Señor, no puedo. Vean los gobernadores que están demandados, hermanos. ¿Cuánto dinero tienen? Y no voy a decir nombres. ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde van a ir? No se negaron nada a sus ojos, ni se negaron nada a su cuerpo. Pero aún con todo eso es aflicción de espíritu. Es vanidad y aflicción de espíritu. Es mejor vivir pobres y cerca de Dios que ricos y alejados del Señor. Den un aplauso a Cristo, hermanos. ¡Gloria a Dios! Ahora déjeme decirle, la Biblia habló también de un rico, pero también habló de un pobre. La Biblia habla en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo. ¿Y qué dice el hijo pródigo? Le pidió su herencia al padre, y cuando lo hubo logrado, se fue lejos a una provincia. ¿Y qué hizo, hermanos? Malgastó todo su dinero en placeres y en mujeres. Y se quedó pobre. El hijo pródigo es un ejemplo de la pobreza. Es un ejemplo, hermanos, que el amor de Dios nunca rechaza a una persona, mujer o hombre, cuando la mujer o el hombre buscan a su hijo Jesús. Nunca rechaza, hermano. La parábola del hijo pródigo, esto que está narrando Jesús en la historia, es la historia de miles de personas, cientos de personas de Jicotencal, miles de personas de Tamaulipas, millones de personas de México, billones de personas en el mundo. Esta es la misma historia que se repite en cada familia y en cada persona. Viven
sin tomar en cuenta a Dios. Viven sin respetar a Jesucristo. Viven sin temor a Dios. Por eso hay que inculcarle a nuestros hijos el amor y el respeto a Dios. Porque la enseñanza, la primera enseñanza que estoy dando es la primera. Es la primera enseñanza es a dónde van las personas que están lejos de Dios después de que mueran, y a dónde van las personas que están cerca de Dios, a dónde van. Es la primera enseñanza de la parábola, y con eso termino. Hermanos, termino. El rico aumentando sus riquezas, fíjese bien, el rico vive su vida aumentando sus riquezas, mientras que el pobre desea ganarse las riquezas. El pobre que no tiene a Cristo desea hacerse millonario como los ricos, y termina su vida en nada. Termina su vida acabándose los años. Salomón dijo: vanidad y aflicción de espíritu es todo. ¿Cómo están los pobres, hermanos? Más pobres cada día, porque agarran un peso y lo primero que hacen, una carne asada con frías de cervezas. Terminan el jornal del corte de la caña, y lo que hacen, hermanos, en lugar de llevar una despensa a su casa, se paran en un depósito a acabarse toda la semana de la raya. Esos son los ricos y los pobres, hermanos, que no toman en cuenta a Dios. Yo me pregunto, niños, ¿ustedes le diezman a Dios? ¿Los enseñan sus padres a diezmar a Dios? Nosotros los obligamos para enseñarles, para educarles. Nosotros tenemos que aprender a decirles a nuestros niños que hay que entregarle a Dios para estar cerca de Dios. Pues yo me pregunto, niños, si ustedes no entregan el cuadernillo a la secundaria o el Cebetis, ¿van a obtener una buena calificación? Por supuesto que no, porque los van a reprobar. Así es Dios. Cuando nuestros niños no aprenden a dar el diezmo, van a reprobar la entrada al reino de los cielos. Van a reprobar su vida. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué te hablo, hermanos? Porque se dedican a vivir su vida egoístamente. Ya planearon comprarse sus tenis de marca Converse. Ya planearon comprarse sus jeans, hermanos, de marca 506. Ya planearon comprarse unas camisetas Lacoste. Unas camisetas, hermanos, que traen un bonito como un, ¿cómo se llama? Polo. Ya pensaron en gastar su dinero. Y yo me pregunto, ¿ya pensaste en darle a Dios, hijo, hija, tu diezmo? ¿Ya pensaste primero en las cosas de Dios? Sin tomar en cuenta a Dios, hermanos, vivimos nuestra vida egoístamente. Ahora sí, acabo. Jacob 21. Termino con esto. Jacob 21, allá dele para atrásito de los salmos. Jacob 21. Job 21, perdón, hermanos que me están viendo, Job, no es Jacob, no hay libros de Jacob. Job 21 del 7 al 15. Termino con esto. Fíjese lo que dice Job. Y es una enseñanza para usted y para mí, y amigo que me está viendo, querido hermano, querida hermana que me están viendo. Es una enseñanza para usted, para su familia, para sus hijos, para sus pastores y para sus hermanos. Dice lo que dice Job. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen? ¿Por qué les habla? Quiere decir que Job ya conocía que había impíos. Job ya sabía que había impíos. Estamos hablando, hermano, que fue casi el primer libro de la Biblia que se escribió, aunque está incrustado en medio de la Biblia. Dicen los teólogos que fue el primer libro que se escribió. Entonces estamos hablando de 6,000 años atrás. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen?
y aún crecen en riqueza, se pregunta Job. Su descendencia se robustece y su vista. Sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de la cítara. Saltan y se regocijan al son de la flauta. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de los ricos hacen cada fiesta, hermanos, para divertirse. Job dice esto, que los hijos de los ricos se juntan entre ellos y entonces empiezan a hacer danzas y bailes para celebrar sus fiestas. Verso 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz. ¿Y qué dice? En paz descienden al Seol. ¿Qué es el Seol, hermanos? Es el infierno o el lugar de los muertos. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos conocimiento de tus caminos. Y dice el verso 15: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Está diciendo Dios, el consejo de los impíos, o sea, todos los impíos están lejos de mí. Todos los ricos impíos están lejos de mí. Dios va a juzgarlos, aún con sus hijos, aún con su descendencia. Porque Job nos está diciendo que los ricos dicen: ¿quién es Dios para que le sirvamos? ¿Quién es ese Todopoderoso para que nos humillemos? El Dios de los ricos son las riquezas y sus finanzas. Amados hermanos y amadas hermanas, tenemos la primera enseñanza. ¿A dónde van los ricos y los pobres que están lejos de Dios? Van al Seol, al infierno. ¿A dónde van los ricos y los pobres que están cerca de Dios? Al paraíso de Dios. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. El que anhela riquezas, anhela aflicción de espíritu. Pero el que anhela a Dios, encontrará la paz y la felicidad. Dale un aplauso al Señor. Amigo y amiga que me está viendo en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le pido que si en esta tarde quiere hacer una confesión de fe, abra sus labios en esta tarde. Yo voy a orar y usted sígame en la oración, repita conmigo en esta hora. Si le gustaría ser salva en esta hora, le gustaría entrar al lugar donde entró Lazarito, le gustaría estar donde estaba Lázaro, entonces en esta tarde usted puede decir conmigo. Nos ponemos de pie, hermanos, mientras yo me despido de ellos en esta hora. Diga conmigo, amiga que me está viendo, querido hermana y querida hermana, diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy he entendido, Señor, que hay un lugar donde vamos a ir todos los humanos. Y Señor, hay dos lugares, uno triste y uno de felicidad. Señor, yo te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Te acepto en mi corazón como Rey de Reyes. Confieso con mi boca que moriste al tercer día y resucitaste, y Dios te levantó de entre los muertos, porque con el corazón creo para justicia y con mi boca confieso para salvación. Padre, perdóname mis pecados. Perdóname, Padre, porque, Señor mi Dios, le he dado gusto a mis ojos, Señor, y a mi cuerpo en todo lo que me han pedido, pero hoy he reconocido que es pecado delante de Dios. Gracias, Señor. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro. Hoy el Señor te recibe en esta tarde. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo servicio, el domingo a las 10 de la mañana. Búscame a través de internet, en YouTube, Domingo Valadez Torres, en el canal de YouTube. Puedes seguirnos ahí o en esta página www.Destiny Español México, o en el grupo Comunidad Cristiana La Nube de Dios. Búscanos a las 7 de la mañana todos los días. Hermanos,